Bienvenidos a un episodio más de Francamente, el lugar donde hablamos de lo que nunca te hablan. El día de hoy, como siempre, están con su entrevistadora de cabecera, la doctora María Camila Gualtero Montaño, filósofa especializada en ética y tecnología. El día de hoy abordaremos las implicaciones éticas y morales de la inmortalidad dentro del movimiento transhumanista. Para este fin hemos traído a 3 invitados especiales y el primero que nos acompañará el día de hoy es el doctor Juan Pérez, científico en biotecnología y transhumanismo. Bienvenido, doctor Pérez, es un gusto tenerlo en nuestro programa. Mucho gusto, yo soy Juan Pérez. Sí, soy un científico, experto en biotecnología y me considero un transhumanista. Estoy del lado del uso de las tecnologías para mejorar las condiciones humanas a través de la mejoría de las capacidades del mismo. Doctor Pérez. Así que para entender un poco la charla que nos trae el día de hoy el doctor Pérez, vamos a establecer 2 conceptos claves. Nuestro concepto estrella, nuestro concepto clave el día de hoy es transhumanismo. Sin embargo, antes de ahondar en este profundo mundo, tenemos que irnos a un concepto anterior, el humanismo. Según la Asociación Humanista Americana, el humanismo es una filosofía de vida progresista, que sin teísmo ni otras creencias sobrenaturales afirma nuestra capacidad y responsabilidad de llevar una vida ética de realización personal que aspire al bien común. Afirma que los seres humanos tienen el derecho y la responsabilidad de dar sentido y forma a sus propias vidas. Aboga por la construcción de una sociedad más humana mediante una ética basada en los valores humanos y otros valores naturales, en un espíritu de razón y libre indagación a través de las capacidades humanas. Como podemos observar, el humanismo exalta aquellas capacidades naturales del ser humano. Mientras, tiempo después, vendrá un nuevo concepto, el transhumanismo, un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana. Hasta ahí puede asociarse un poco al humanismo. Sin embargo, viene la otra parte de la definición, y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías, para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana. Es aquí donde le pedimos al doctor Pérez que nos dé su definición de estos conceptos y nos permita compararlos. Cuéntenos, doctor Pérez. Bien, por un lado tenemos al humanismo. El humanismo busca la autorrealización humana, limitándose a la parte claramente humana y biológica. Entonces, podemos hacer una comparación con el transhumanismo. Viéndolo desde la salud, digamos que hay 4 determinantes: el ambiente, los hábitos, el sistema de salud y la parte biológica. Desde el humanismo se puede, digamos, intervenir la parte de los hábitos, la parte del ambiente y la parte del sistema de salud, pero no lo que es la biología. Entonces ahí entra el transhumanismo. El transhumanismo dice: yo no me voy a limitar, hay nuevas tecnologías disponibles que están entrando a nuestras vidas y podemos usar para modificar la parte biológica que es indeseable. Pues ve al ser humano desde su nacimiento como un ser imperfecto. Por tanto, el transhumanismo es un movimiento que se define como cultural e intelectual de carácter internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana, que es la condición en la que todos vivimos solo por el hecho de ser humanos, mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles para mejorar las capacidades tanto a nivel psicológico, físico e intelectual. Algunos plantean que hay 3 objetivos. Hago énfasis en algunos. Transhumanistas piensan que la vida eterna, la omnipotencia y el bienestar infinito es a lo que se quiere llegar con este movimiento. Como filósofo me llaman mucho la atención esos 3 objetivos: vida eterna, omnipotencia y bienestar infinito, que los iremos desarrollando a lo largo de nuestro episodio. Sin embargo, ahora queremos enfocarnos con el doctor Pérez en cuáles son específicamente esas tecnologías que hacen parte de esta transformación transhumanista.
Bueno, primero hay que dejar claro que la tecnología en los últimos años ha avanzado a pasos agigantados. Los descubrimientos, los avances tecnológicos que hacemos hoy cada 5 años, cada 2, cada año incluso, son enormemente increíbles y son enormemente más rápidos de lo que sucedía cada 50 años en los cientos de años pasados de la historia humana. Y todas esas nuevas tecnologías que están entrando ya a nuestras vidas, como la inteligencia artificial, y próximamente se espera que también los chips cerebrales, las prótesis robóticas e incluso la modificación genética mediante técnicas como el CRISPR-Cas son unos de esos medios en los que se quieren mejorar las capacidades humanas desde el transhumanismo. Hay varios ejemplos. Pues muchas de esas tecnologías parecen incluso sacadas de la ciencia ficción. Lo que se veía como ciencia ficción en años pasados, ahora casi que es una realidad con la inteligencia artificial. Y ahora, incluso con los chips cerebrales de Neuralink. Existe el caso de Nolan Arbaugh, el cual fue un hombre que sufrió un accidente de buceo en el 2016 y quedó inmóvil del cuello para abajo, quedó parapléjico. Entonces, en enero de 2024 recibió el primer implante cerebral de Neuralink. Y esto le permitió controlar una computadora con su pensamiento. Lo que es claramente increíble. Neil Harbison, el cual nació en 1982, nació con una condición llamada acromatopsia. Esto le impide ver colores y le hace ver el mundo en blanco y negro. Entonces, lo que hizo fue implantarse una antena en el cráneo, que ahora hace parte de su propio cuerpo. Se le conoce como el primer cyborg legalmente reconocido en el mundo, desde el 2004, cuando los medios internacionales lo aclamaron como tal. ¿Qué puede hacer con esta antena? Le permite enviar vibraciones audibles a través de su cráneo para informar de cosas como radiación electromagnética, llamadas telefónicas, música, así como proyectar videos e imágenes, transformándolos en vibraciones audibles, siendo esto ya parte de su propio cuerpo. Por esto, en el 2010, él cofundó la Cyborg Foundation, una organización internacional que defiende los derechos de los cyborgs, promueve el arte cyborg y además apoya a las personas que quieren convertirse en cyborgs como él. Además está otro caso, el cual es el caso de Hugh Kerr. Hugh Kerr es un escalador, ingeniero y biofísico estadounidense, que cuando era joven perdió ambas piernas en un accidente de escalada. Pues sufrió un accidente durante una tormenta de nieve inesperada. Después de meses de cirugías y rehabilitación, él pudo escalar de nuevo. ¿Por qué razón? Porque desarrolló unas prótesis especializadas que diseñó para sí mismo. Así se convirtió en la primera persona con una amputación mayor en desempeñarse en un deporte al nivel de las personas sin discapacidades, a pesar de haber perdido ambas piernas en un inicio. Los ejemplos que usted nos brinda, doctor Pérez, son un claro ejemplo de cómo estas tecnologías pueden ayudar a los seres humanos a superarse. Sin embargo, haciendo un análisis general de estas tres personas, vemos que por medio de la tecnología ellos están recuperando una capacidad que tenían antes de cierto accidente, una capacidad inherente a su humanidad, o en el caso de Neil Harbison, está recuperando una facultad que desde el nacimiento tuvo que haber tenido. Y visto desde esa óptica, es una tecnología altamente provechosa para el individuo. Pero, ¿con qué fin la usarían las personas que no tengan ningún tipo de estas discapacidades? Una persona tan normal como usted o como yo. Antes de eso hay que dejar claro que no están recuperando capacidades Bueno, hay casos que sí recuperan las capacidades, como fue con Hugh Kerr. Pero, por ejemplo, Nolan Arbaugh, él no recuperó la capacidad de controlar una computadora con su pensamiento. Él nunca tuvo esa capacidad.
él desarrolla una nueva capacidad que es claramente increíble y que se podría ver y que se ha visto en los libros de ciencia ficción de controlar una computadora con su pensamiento. Entonces, el transhumanismo también permite crear estos sextos sentidos, estas nuevas capacidades que pueden hacer la vida más fácil al ser humano y afrontar la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque mira que a partir de este tipo de tecnologías nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes, ¿cierto? La pregunta Y es, la esperanza, sí, nos permite, sí, entiendo la pregunta. Una persona que no tiene discapacidades no detiene el avance de las nuevas tecnologías que nos buscan hacer la vida más fácil. Desde los inicios, la tecnología siempre ha buscado hacer algo de una manera más eficiente, siempre hacer algo de una manera mucho más fácil para poder concentrarnos en hacer algo que no se nos dificulta más. Y el hecho es, el límite desde el transhumanismo es nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque el problema que nosotros deseamos enfrentar lo podemos enfrentar desarrollando capacidades nuevas en el ser humano y no limitándonos a lo que ya somos, solo por haber nacido. Pues, como dije previamente, el transhumanismo nos ve como seres imperfectos. Y sinceramente hay cosas que pueden mejorarse. Una persona con una enfermedad genética puede, o hay la esperanza de que con las nuevas tecnologías de modificación genética pueda evitarse, ¿cierto? También ahí entra el dilema del desarrollo de una nueva humanidad, que sí es uno de los fines del transhumanismo, busca crear lo que es el posthumanismo, y entran varios dilemas. Como dije, la redefinición de la humanidad es uno de ellos. Las desigualdades sociales es un dilema también. ¿Quiénes van a acceder a estas tecnologías? ¿Quiénes no? La autonomía, el consentimiento, los impactos psicológicos y éticos del uso de tecnologías, dado que pueden tener consecuencias imprevistas, pero eso es hipotético, eso es algo que puede suceder y que puede evitarse. Y también los riesgos tecnológicos, que como podemos ver, son riesgos y no son algo que vaya a suceder sí o sí, solo por usar esas tecnologías. Pues después de todo, la tecnología, ¿quiénes la usan? Somos nosotros. ¿Listo? es decir, las limitaciones éticas y morales de estas nuevas tecnologías estarían dependientes de la ética y la moral del individuo y de la sociedad respectivamente. Claro, así como todas las cosas en nuestras vidas, dependen de la moral y la ética de todos nosotros. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué la implementación de esta tecnología? Le doy un poco de contexto. Habíamos hablado de que, y estamos de acuerdo en que la tecnología es todo aquello que facilite una tarea para el ser humano. Es decir, desde unas tijeras para niños hasta una gran computadora es tecnología. Entonces, ¿por qué la implementación de esta tecnología nos hace pensar en sus implicaciones éticas mientras otras tecnologías no lo hacen? Porque estas son las tecnologías que buscan ser implantadas y modificar el cuerpo de una manera que antes no se había hecho previamente, ¿cierto? Nunca habíamos pensado en desarrollar nuevos sentidos, nunca habíamos pensado en implantarnos tecnología y volverla parte de nuestro propio cuerpo. Por lo menos no como lo hacen las personas que, como yo, hacen parte de la ideología transhumanista. Incluso hay personas que han desarrollado nuevos miembros, nuevos brazos robóticos que pueden manipularlos como un tercer brazo. Y ese tipo de cosas. Me parece interesante y reiterativo en nuestra conversación que hay una separación entre cómo se manejan estas tecnologías en las personas que tienen alguna dificultad o discapacidad y en las personas que no las tienen. Siento que es un campo poco analizado el ímpetu y el peso moral que va a tener usar estas tecnologías en personas que están completamente normales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se regula el uso adecuado de estas nuevas tecnologías? ¿Hay algo a nivel legal o a nivel de derechos Pues humanos que nos permita regular? son tecnologías que están en desarrollo. Y para que estén en desarrollo tienen que tener ciertos límites.
¿Por qué? Porque toda esa experimentación en seres humanos debe ser aprobado por comisiones de ética o ensayos clínicos. Todos los participantes tienen que tener consentimientos voluntarios, informados. Los objetivos tienen que tener, por ejemplo, el objetivo de producir un bien para la humanidad. Se debe proteger a los participantes y no se pueden discriminar a las personas a pesar de su patrimonio genético. Son unas cuantas condiciones que tienen todos esos estudios de experimentación para desarrollar esas nuevas tecnologías. Entonces, sí, están siendo reguladas en su propio desarrollo. Además de que no podemos regular algo que todavía no conocemos, cuáles sean los potenciales riesgos, y hay que pensar específicamente en cada tecnología y ver qué se quiere evitar y qué límites debe tener para evitar lo que nosotros podemos considerar puede llegar a suceder. Ok, entiendo. Y por último, dentro de esta parte de la sección, a mí me llama la atención en la definición que en el transhumanismo buscamos eliminar cualidades innecesarias del ser humano. Esa es una pregunta más como a carácter personal, de su opinión personal. Para mí como filósofa se me dificulta mucho pensar en una cualidad innecesaria para el ser humano. Incluso el dolor, la tristeza, la misma muerte, me parece que son necesarias en la vida de los seres humanos, por algo existen. ¿Usted qué opina de estas cualidades innecesarias? ¿Cómo definimos qué necesita el ser humano y qué no necesita? Bueno, eso es llevarlo un poquito más allá. No es tanto qué necesita y qué no necesita. Pues todo ser humano tiene diferentes problemas por la parte biológica. Hay personas que nacen con claramente con defectos genéticos que pueden ser y que se busca que en un futuro sean modificables. Lo que es necesario y lo que no es necesario se define según lo que uno quiere llegar a ser. Y dependería mucho de cuál es el fin y de cuál es el contexto de lo que se busca. No se puede decir de una vez qué es necesario y qué es innecesario. Porque ¿para qué es necesario? ¿Para qué es innecesario? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cierto? Tiene que tener un fin. Eso es necesario y innecesario. Entonces, se busca mejorar las capacidades humanas. Se busca quitar lo que no necesitamos para llegar a poder vivir y mejorar el mundo en el que estamos, debido a que claramente nadie puede decir que nosotros no tenemos problemas. Claro, como podemos ver, esta es una ciencia amplia y difícil aún de contextualizar y estructurar, pero principalmente le agradecemos al Dr. Pérez por su disposición y por aclarar estos términos, y seguiremos después de comerciales. Las máquinas inteligentes nos proporcionarán un futuro mejor. Una vez conectadas todas las máquinas, su poder analítico será mayor que la inteligencia colectiva de todas las personas que han pasado por la historia del mundo. ¿Profesor? La revolución de la independencia frente a la tecnología, Rift. Detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? No dejaré que te vayas. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia. Conectadme a la red. Ese no es Will. Desconéctalo. ¡Es él! ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una abominación. Has ido demasiado lejos. ¡Páralo! No lo comprendo, es el futuro. Este no es nuestro futuro. Has cambiado. Has dejado de estar enamorada de mí. No. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad. Aprovechamos esta pausa comercial para recordarles a nuestros patrocinadores. Francamente, cuenta con el auspicio de la Universidad ICESI, a otro nivel, y Edith's Salud y Belleza.
tu bienestar y salud en las mejores manos. Puedes encontrarla en sus redes sociales como Edith Salud y Belleza. Después de esta pausa comercial, retomamos nuestra programación. Con este estreno dirigido por Wally Pfister y protagonizado por Johnny Depp, Rebecca Holt y Paul Bettany, Transcendence relata la historia del Dr. Will Caster, interpretado por Johnny Depp, un famoso científico que buscaba generar, a partir de una supercomputadora, una autoconciencia autónoma en sí mismo con la capacidad de sentir emociones. Sin embargo, un grupo anti-tecnología atenta contra su vida y su esposa, interpretada por Rebecca Holt, logra transferir la conciencia del Dr. Caster a esta supercomputadora. En este orden de ideas, podemos definir la identidad virtual como una representación digital de una persona o entidad a partir de datos, información personal e imágenes. Ahora, la pregunta interesante es: ¿esta identidad virtual es exactamente igual al ser humano o se queda corta? ¿Era realmente el Dr. Caster contenido en un código o es la mezcla de cierta información personal y un código insuficiente para entender lo enigmático de las emociones humanas? Para responder esta pregunta nos acompaña el profesor Juan Gómez. Bienvenido, profesor. Listo, mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué le pareció esta película? ¿Qué nos puede contar? Bien, Transcendence es un ejemplo curioso de cómo una tecnología como lo es, en ese caso, la identidad virtual, causa miedo en las personas. Hubo un grupo de personas que eran anti-tecnología, extremistas, que casualmente llevaron a la muerte del Dr. Caster. Podemos pensar que las tecnologías son un medio para el fin que nosotros nos proponemos. Y el hecho de que todos estos medios audiovisuales, todos estos libros, muestran un ejemplo inadecuado de su uso. En Transcendence, al final es revelado que él había hecho realmente lo que pensaba que había hecho, a pesar de todo el miedo que emanaba a las personas que lo veían como un peligro potencial para la humanidad. Y es cierto que poner mucho poder en una sola persona es algo claramente negativo. Pero Transcendence es ciencia ficción, un drama, así como todos estos medios de todos estos libros, hecho para entretener. Y el hecho es que en la vida real, aunque a muchas personas les gusta decir que lo hicimos pero no pensamos si debíamos hacerlo, podríamos ver algo realmente increíble, algo realmente excelente, que nos deje boquiabiertos, que mejore nuestras vidas, y no un apocalipsis que nos muestran todos los medios audiovisuales de un futuro distópico, de un futuro tipo cyberpunk, que se ven en los libros de ciencia ficción. Y así. Entiendo. Mi visión frente a la película es un poco distinta. Siento que, a pesar de que sí muestra una forma muy catastrófica de lo que puede ser la implementación de estas tecnologías, siento que también es lo único que se le ha mostrado al público. A pesar de los avances que se han logrado mostrar, estas tecnologías y el movimiento transhumanista no logra aún establecer límites, ni siquiera riesgos específicos, ni planes de contingencia para lo que puede ser la implementación de manera global de estas tecnologías, por lo cual entendería que muchas personas le tengan temor a la implementación de esto a nivel social. Sin embargo, la película también nos lleva a preguntarnos sobre conceptos como la identidad y la conciencia. Por eso los vamos a definir de una manera clara para tener una base estructurada para esta conversación. Entonces, la identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Es un fenómeno subjetivo de elaboración individual
que se construye simbólicamente, y esta parte es la más importante, en interacción con otros. Por su parte, la conciencia es el conocimiento que un ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. Es decir, es la capacidad del ser humano para darse cuenta de algo. Entonces, cuéntenos, doctor Pérez, ¿qué significa ser humano en un mundo donde las entidades virtuales pueden existir? Bueno, ¿te refieres a ser humano como identidad virtual? Porque eso es prácticamente imposible. Una identidad virtual, como lo plantea la película, sería ya lo que busca el transhumanismo y lo que ve el transhumanismo como un homo deus, ¿cierto? Un ser prácticamente inmortal, con un poder intelectual vasto y con capacidades que van más allá de lo que un ser humano puede hacer con sus capacidades biológicas con las cuales nació. Pues viéndolo al otro lado, un ser humano. Bueno, entonces aquí voy a hablarte sobre la cuarta revolución industrial. Entonces hay un hombre llamado Klaus Schwab. Klaus Schwab es el fundador del Foro Económico Mundial y dijo en su libro, que es la cuarta revolución industrial, muy pronto el ser humano se fusionará con la máquina, física y mentalmente. ¿Sí? De ahí nace su pupilo, Yuval Noah Harari, el cual considera que la fusión hombre-máquina es inminentemente necesaria y urgente. Pues para él va a haber una clase de seres humanos que no van a tener acceso a estas tecnologías. Solo van a haber unos pocos que van a poder convertirse en un homo deus. Y el resto va a ser una clase sobrante. Pues el ser humano, para él, para Harari, es una plaga. Y lo que busca en general es reemplazar el humanismo por el tecnohumanismo. De ahí entra otro libro muy interesante que se llama Neoentes. Neoentes, de Miklos Lukács, introduce que hay una agenda transhumanista globalista. Y ahí da la idea de que el progresismo nos introduce falsas promesas y utopías que confunden a los jóvenes y los impulsan al antihumanismo, ya que ellos concluyen que el ser humano es una plaga, ellos mismos. Concluyen que alejarse de la naturaleza humana es algo bueno, lo que los lleva a un nihilismo, pensar de que es malo que ellos sean seres humanos. Lo que logra la diversidad, la igualdad y la inclusión que plantea el progresismo, según este libro, es que el ser humano, finalmente, mediante todos esos conceptos, se va a convertir en una masa moldeable. Una masa moldeable porque se permitirá hacer de todo para dejar de ser un ser humano. Pues en este caso, plantea que el progresismo hace que el ser humano sea algo desagradable, especialmente para los jóvenes. Entonces, con una masa moldeable, el ser humano podrá crear lo que quiera a partir de su imaginación y las tecnologías, claramente, lo que esto nos permita crear. Entendido, doctor. Sin embargo, en un mundo en el que se ha luchado tanto contra la desigualdad y las brechas entre, por ejemplo, estatus económicos y sociales, ¿cuál va a ser el papel? Porque estamos de acuerdo cuando usted afirma que dentro de una identidad virtual no puede existir un ser humano. Sin embargo, en un contexto real vamos a estar en una situación en la que van a haber personas de identidad virtual. Y por otra parte van a haber seres humanos que siguen siendo como nosotros, que no van a poder acceder a estas tecnologías. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de estas personas que no entran dentro de esas identidades virtuales? Bueno, el papel de ellos, según Harari, no es ninguno. Y esto no es algo que, según lo plantea el libro, por lo menos el libro de Neoentes, es algo que está sucediendo. Es algo que está sucediendo, y según lo que plantea Harari, es algo que es inminente. ¿Cierto? Entonces, todas estas personas que quedan sobrando van a ser eliminadas. Y no como un genocidio, sino que mediante todas estas ideas, todo este nihilismo, todo este antihumanismo, van a simplemente desaparecer.
porque se van a dejar de reproducir y lo van a aceptar. Simplemente, en este mundo, aunque no haya... Mira que en este mundo hay desigualdades igualmente por todo lado. Las desigualdades no dejan... Bueno, las desigualdades no impiden que la tecnología avance. Y no podemos esperar que las desigualdades se resuelvan por sí solas o que se resuelvan totalmente para poder seguir avanzando tecnológicamente. La tecnología, los avances tecnológicos, les da totalmente igual esa parte, ¿cierto? Sin embargo, desde el libro de la Cuarta Revolución, podemos ver que no es solamente el hecho de que existan desigualdades, sino que esas tecnologías van a llegar a aumentar esas brechas, que es lo que desde la filosofía y desde la moral, que es nuestro tema de discusión del día de hoy, nos preocupa. En este nuevo contexto, ¿cuál sería el significado de la conciencia y la identidad? La conciencia y la identidad, eso ya es un tema bastante difícil de definir. Somos conscientes de lo que nos rodea porque podemos pensar y porque tenemos sentidos. Y nada nos dice que un ser virtual no pueda sentir y no pueda pensar. Sin embargo, en la película era muy curioso el momento en el que el mejor amigo del Dr. Caster le menciona a la esposa del Dr. Caster que le asegura a ella, que esa inteligencia que ahora se encuentra en la supercomputadora es su esposo. ¿Cómo podemos estar seguros de que las computadoras entienden aquellas conexiones que ni siquiera el ser humano ha logrado descifrar de el cerebro mismo cuando se gesta una emoción? Lo que no entiendes es que el propio ser humano es visto como por lo menos desde Harari, ¿sí? Lo ve como una máquina. El ser humano es una máquina de carne y hueso, pero que tiene sus propios algoritmos cerebrales. Y puede compararse con una entidad virtual, con un robot, con un cerebro virtual. Porque nosotros tenemos nuestra programación biológica, tenemos instintos. Entonces, eso no nos separa tanto de una identidad virtual. Y un ser humano virtual. Probablemente. Sin embargo, sostengo firmemente que por ejemplo, conexiones neuronales que se hacen a partir del instinto es algo que ni siquiera el ser humano entiende, porque no es una decisión que se toma desde el ser consciente, sino que está dentro de él y le obliga a actuar en los momentos en los que es necesario. ¿Cómo las computadoras pueden llegar tan lejos como para poder copiar de manera explícita el patrón de un instinto, que era lo que intentaba el Dr. Caster? Por ahora, la ciencia ficción, por lo menos eso sigue siendo ciencia ficción, una identidad virtual. Sigue siendo ciencia ficción, pero como con muchas cosas que hemos visto hoy en día, puede que lo deje de ser a futuro y probablemente vaya a dejar de serlo. Y los transhumanistas, por lo menos Harari, dice, esto va a suceder sí o sí en el futuro. De hecho, llega el libro nuevamente y dice, bueno, esto es lo que está sucediendo ahora mismo. Y... sí. Claro, la capacidad inevitable de la tecnología es visible en los avances actuales y en la película. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando Paul Bettany mencionó que las tecnologías siempre van a buscar avanzar y crecer, y sobre todo porque él notó de manera instantánea un cambio en la perspectiva del Dr. Caster cuando dejó de ser un humano y se volvió parte de la supercomputadora. Cuando el Dr. Caster era un humano, él buscaba comprender el mundo, y después de pasar a la computadora buscaba transformar el mundo, lo cual me parece un cambio interesante que nos muestra que estas tecnologías muy probablemente pueden tener la capacidad de pensar y tener emociones de manera autónoma. Sin embargo, ¿qué tan fiable puede ser para nosotros el hecho de que sean unas buenas intenciones? Si siempre en la tecnología va a primar la necesidad y el querer de crecer y avanzar.
por encima de temas como el que estamos comentando ahora, doctor, de las desigualdades y demás. Pero a mí me surge otra pregunta interesante sobre las generaciones venideras que van a nacer dentro de este cuadro de las identidades virtuales, ya que dijimos que la identidad era un espacio de interacción con el otro, la conciencia era un espacio en el que se reconoce el entorno y se reconoce a sí mismo. Entonces, para esas generaciones que van a nacer dentro de este contexto de la identidad virtual, ¿cómo cree que se va a desarrollar para ellos la identidad o la conciencia? Bien, lo que sucede, vuelvo a hablar del libro Neo antes, es que estas generaciones futuras son objetivos de toda la agenda transhumanista que mediante las ideologías que impone vuelve a estas nuevas generaciones como algo maleable que acepte las tecnologías, ¿sí? Y pues inevitablemente también nos plantea que la humanidad y los seres humanos, por lo menos de la forma reproductiva convencional como lo hacemos ahora, van a dejar de existir por cuenta propia. Claro. Entonces, ¿qué pasará con ellos? Pues que aceptarán la tecnología por estas ideologías que se les han impuesto, y los que puedan volverse una identidad virtual lo van a hacer, y los que no van a ser los sobrantes, como dice Harari, y esos sobrantes van a desaparecer por cuenta propia, no por exterminio, no por un genocidio, eso no es lo que se plantea, pero aceptarían desaparecer. Entonces sería una desaparición progresiva y cero relacionada con el movimiento transhumanista. Estaría relacionada con el movimiento transhumanista, claramente por las ideologías que se les impone desde su agenda. Pero no sería algo violento. La gente simplemente aceptaría desaparecer para dar paso a la nueva humanidad, como los Homo Deus. A pesar de que... Bien pueda, doctor, continúe. Sí, entonces eso llevaría a lo que se busca, que es un posthumanismo. Básicamente el fin de la humanidad, lo que plantea ese libro. Entonces, del segmento primero de nuestro episodio al momento de ahora, podemos ver que el movimiento transhumanista tiene ciertas fases en las cuales a veces puede verse muy amigable con el humano, pero otras veces nos plantea la realidad, y es que va a haber un cambio muy, muy fuerte, y que esto es lo que nos lleva a pensar en sus implicaciones morales por esa desaparición progresiva de la humanidad, como lo que plantea el libro del que nos habla el doctor, en el cual hay una desaparición progresiva de la humanidad porque se crea la humanidad en el punto en el que está ahora como una plaga. Fue un gusto tenerlo aquí, profesor, y esperamos tenerlo en nuestro programa en una próxima ocasión. Y vamos a un corte de comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Carlos Ruiz sobre su libro y vamos a entrar de manera profunda al tema de la moral en la inmortalidad transhumanista. Fue un gusto, profesor. Muchas gracias por estar aquí. Listo, muchas gracias a ti. No desaproveches esta pausa y escucha el nuevo sencillo de Cancerbero. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Disponible en Spotify y en todas sus plataformas favoritas. Se suicidó en el edificio de la Cancillería alemana. Por tanto, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Hay que ser un Nostradamus para ver a dónde vamos, ni un profeta para predecir el mañana. Solo abre los ojos y tendrás premoniciones. Tú, yo, cualquiera pudiera tener visiones. Después de desglosar los conceptos inherentes a la discusión del día de hoy, hemos llegado al tema central: los cuestionamientos éticos y morales de la inmortalidad dentro del movimiento transhumanista. Para la parte final de nuestro programa nos acompaña el doctor Carlos Ruiz, filósofo y autor de Inmortalidad Transhumanista. El doctor Ruiz es un filósofo reconocido por sus trabajos sobre ética y transhumanismo. Su libro Inmortalidad Humanista es una referencia en el campo y ofrece una profunda reflexión sobre las implicaciones morales de la inmortalidad. Su libro redunda en hacer una comparación
entre lo que podría llegar a ser la inmortalidad transhumanista y lo que plantea el autor Jorge Luis Borges en su libro El Inmortal, la historia sobre un jinete que buscaba incansablemente la inmortalidad y descubre que tal vez no era lo que esperaba que fuese. Este libro abarca las implicaciones morales de la inmortalidad desde la perspectiva transhumanista, explora cómo la extensión indefinida de la vida podría afectar nuestra comprensión de la moralidad y la ética, y de manera implícita nos invita a pensar cómo la inmortalidad afectaría la identidad personal, la búsqueda de propósito que se ve usualmente en una vida finita, la justicia social en un mundo de inmortales y los posibles impactos en la estructura social y económica. Bienvenido, Dr. Ruiz. Cuéntenos sobre su libro. Gracias por invitarme. Entonces, mi libro trata más que todo de reflexionar alrededor de El Inmortal de Jorge Luis Borges. En resumen, es una historia que trata sobre un soldado romano, Marco Flaminio Rufo, quien busca el río que le otorga la inmortalidad, a pesar de que los filósofos romanos le hayan dicho de que esto es una mala idea. Pues ahí no encontrará lo que busca. Después de beber este río, se convierte en inmortal y se une a una tribu de seres inmortales que viven en condiciones miserables, conocidos como trogloditas. A lo largo de los siglos, Rufo experimenta la monotonía y el sufrimiento de la inmortalidad, pues donde se encontraba era prácticamente una construcción laberíntica hecha por estos seres, los cuales claramente no disfrutaban de su inmortalidad. Llegando a la conclusión, después de todo este choque y después de todo este tiempo, de que la inmortalidad es una maldición más que una bendición. Pero no termina ahí. Las cosas terminan bastante bien para él, pues descubre que hay otro río que le permite recuperar su mortalidad, y al beber de ese río vuelve a ser mortal y muere, liberándose de la carga de la inmortalidad. ¿Qué? ¿Te quedaste sin palabras en medio de plena transmisión? No te preocupes, cómete un sneaker. Publicidad política pagada. Muchísimas gracias, Dr. Ruiz. Entonces podemos evidenciar que dependiendo de en qué punto está el ser humano dentro de esta historia, va a cambiar la perspectiva que tenemos de la vida y de la muerte. Desde muchos siglos atrás y desde muchas culturas atrás se ha podido manejar el concepto de la inmortalidad, pero no podemos hablar de inmortalidad sin hablar de muerte. En el libro también se refleja el hablar de la muerte como un proceso, el cual nos va a llevar a una vida eterna divina dentro del contexto de los religiosos. Sin embargo, dentro de la historia del jinete, la mortalidad se veía como este peso inherente a la biología del ser humano que no lo dejaba hacer, pero luego encontró que finalmente no era lo que esperaba. Entonces ahora en esta inmortalidad la muerte tiene un nuevo contexto, entonces es como darle fin y darle un propósito a esa vida tan longeva que llevaba. Entonces, después de estar en esa situación en la que nos debatimos sobre la perspectiva de la muerte y la inmortalidad, ¿usted qué opina, Dr. Ruiz? ¿Es la muerte la enemiga del transhumanismo? Bueno, el transhumanismo busca más que todo mejorar constantemente al ser humano, ¿cierto? Más allá de lo que la biología le limita. Entonces, es de esperarse que eventualmente sea uno de los fines, buscando el bienestar humano, bueno, más de lo que es el ser humano, yendo más allá, llegar finalmente a un ser inmortal. Por tanto, se puede decir que sí, el transhumanismo, al ser un desafío, al ser algo que puede ser afrontado mediante la tecnología, o pues que se espera que sea posible en algún futuro lejano o cercano, que pueda ser erradicada, dando paso a humanos inmortales. Entonces, la respuesta es que sí,
El transhumanismo, finalmente, cuando llegue el momento, la tecnología avance lo suficiente, erradicará la mortalidad del ser humano, formando seres inmortales que es debatible si pueden considerarse humanos. Pues la finalidad, después de todo, estas constantes mejoras del ser humano, es que no haya más humanos. Claro, y morir es un concepto de los seres vivos, de los humanos. Sin embargo, es válido preguntarse frente a este escenario, ¿qué significado tendría la eliminación de la muerte? O sea, ¿qué pensarían de la vida de estos nuevos seres que ya no serían humanos? ¿Cuál sería su propósito? ¿Con qué fin el transhumanismo desea eliminar a la muerte? Bien, como lo expuse en el libro, lo que busca es una inmortalidad laica que se aleja mucho de la inmortalidad religiosa. Cuando el ser humano finalmente llegue a obtener la inmortalidad, perdería gran parte de su sentido. Pues la muerte, indudablemente, aunque es algo indeseable, y a pesar de que llegue injustamente a muchas personas que no lograron disfrutar de toda su vida, es algo que nos impulsa a hacer lo posible para vivir nuestra vida al máximo. Entonces, aunque sea algo indeseable, se puede decir que la muerte es algo necesario porque nos da un propósito. Y que las personas en un futuro en el que no tendrían la muerte, no tendrían nada que impulsarlas, no tendrían dificultades, tendrían la opción de crearse nuevas dificultades, crearse nuevas maneras de entretenerse, de manipular su cerebro virtual o biológico, lo que esté en ese momento, para que sea feliz o para vivir una vida equilibrada según ellos. Pero la otra opción sería que una persona que ya llegue a ser inmortal, si se le puede considerar persona, bajo esa inmortalidad no tendrían razón para seguir haciendo algo, pues ya no tienen necesidad de comer, seguro, no tienen necesidad de hacer nada para seguir viviendo. Y alguien que no tiene necesidades no tiene ningún propósito para vivir. No tendrá ningún propósito para pensar, no tendrían propósito para hacer nada. Eventualmente, yo creo que pasado cierto punto, viviendo en el mundo perfecto para el cual el ser humano no está hecho, alguien normal, hoy en día, dejaría de pensar eventualmente, como nos lo muestra el libro. Se volvería un troglodita. Claro. Sin sentido. Creo que esa es una preocupación que todos los filósofos compartimos, porque aunque la mayoría de los seres humanos alcanzan a ver la muerte como ese suceso trágico de la vida, la muerte en realidad es un proceso, tanto para la persona que fallece como para las personas que se quedan en la tierra afrontando esa pérdida. Y va a tener una implicación directa en el propósito de vida de cada individuo. Al sentir que no tenemos una vida limitada, vamos a sentir que podemos hacer de todo, y entonces ya va a carecer de importancia esas cosas que creíamos especiales y que debíamos hacer antes de morir. Sin embargo, ahora la pregunta, doctor Ruiz, es ¿en qué otras áreas de la vida, aparte del propósito, va a impactar la ausencia de la muerte? Por ejemplo, ¿qué haría en el comportamiento moral de la sociedad y en la ética individual la ausencia de la muerte? Eso depende de las condiciones en las que se viva en ese momento, ¿me entiendes? Si la muerte es algo prohibido, claramente esto causaría un descontento en general, ¿no? Pero quizá puede haber un punto medio en que las personas puedan decidir hasta cuándo quieren vivir y dejar de vivir en ese momento.
que al igual podría haber la posibilidad de que la gente elija ser inmortal o no. Sí, sería como algo permanente para algunos, pero no para... Quiero decir, no sería algo permanente. La manera en la que lo pintan es que uno puede quedarse atrapado para siempre viviendo aunque no quiera vivir. Pero quizá en el futuro la inmortalidad no sea algo eterno, sino algo que pueda ser interrumpido. Esa sería la forma de solucionar ese problema, supongo. Sí. Igualmente, las personas que están en ese momento ya no serían seres humanos. O por lo menos ya no vivirían la condición humana. Pues la condición humana hace referencia a todas esas experiencias que los seres humanos sufren a través de sus vidas. Nacen y finalmente mueren. Cuando alguien deje de morir, ya es dudoso definir cuándo deja de ser humano o cuándo lo es, a pesar de que haya nacido como tal. Es una línea que no se define del todo bien todavía. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí, en eso estamos de acuerdo. La muerte es un hito en todos los espacios de la vida. Pero digamos que el hecho de que la capacidad de ser inmortal no sea algo tan flexible no va muy de acuerdo con el tema transhumanista. Porque si bien no hay una ley que obligue a estas personas que desean hacer parte del movimiento a seguir las directrices a las cuales voluntariamente se sometieron, si es un acto de voto en el que si yo elijo ser inmortal, voy a ser inmortal para siempre. No hay una regresión desde lo que actualmente plantea el transhumanismo. Entonces, ¿usted qué cree que pase más adelante con el transhumanismo? ¿Estas normas se pueden flexibilizar para aumentar la afluencia de gente que hace parte del movimiento? ¿O por el contrario, van a establecer normas aún más rígidas para pertenecer a este grupo social? Pues lo que entiendo es que quizás no todo el mundo pueda acceder a una vida inmortal. Y por ese lado, por ese sentido, tampoco podemos decir del todo que sabemos cómo estas cosas se van a implementar en el futuro. Gran parte de esto es especulación. Las cosas no crecen, no suceden de un día a otro. A medida que esta revolución tecnológica vaya sucediendo y reconozcamos de lo que somos capaces en cada momento, se van a definir claramente límites de lo que deberíamos hacer y de lo que no, desde la ética y la moral. Pero por ahora, gran parte de esto es especulación. Muchas de estas preguntas de cómo la gente se va a ver afectada, de cómo alguien va a sentir ciertas cosas, de si esto puede terminar o si esto no puede terminar, depende de cómo las cosas se desarrollen a futuro y de qué seamos capaces en ese momento, ¿cierto? Claro. Entonces, el punto es que a medida que el mundo se vaya desarrollando, que las nuevas tecnologías vayan siendo implementadas, vaya cambiando también la percepción de las personas, vayan cambiando también las ideas y los miedos. Entonces se reacciona para prevenir estos potenciales riesgos. Sin embargo, por ahora lo que te puedo decir es que mucho de eso es especulación y tiene que ver con el contexto. Ahora bien, a pesar de que hablamos de riesgos a grosso modo, porque aún es imposible determinar riesgos específicos de los pasos agigantados que está dando esta tecnología, hablemos de algo más amable.
Después de lo que hablamos de la eliminación del propósito, de las implicaciones morales y socioeconómicas de generar especies inmortales, ¿cuáles serían los beneficios de tener seres inmortales? Bueno, la verdad, la inmortalidad es algo que se ha buscado a lo largo de los siglos, ¿sí? Siempre se ha buscado la fuente de la juventud, el elixir de la inmortalidad. Y gran parte de esto es porque el ser humano tiene miedo a morir. O porque quieren poder. Y muchas personas quieren poder hoy en día también, ¿cierto? Cierto. Entonces, el propósito de ser inmortal es, quizá para algunas personas, seguir viviendo la vida. Quizá para otras personas, ser poderosas, seguir manteniendo su imperio que hayan construido. Y uno puede imaginar que una persona que haya vivido por mucho tiempo puede beneficiar al progreso de las propias tecnologías, con todos sus conocimientos. Pues hay muchas personas que, muy inteligentes, unos genios, se han perdido a lo largo de la historia. Por enfermedades, porque tuvieron una vida corta, o porque a pesar de vivir mucho tiempo no pudieron lograr lo que querían a partir de su investigación. Y muchas de esas investigaciones son perdidas en el tiempo. Entonces, la inmortalidad es algo que el ser humano busca por medio de la muerte. Y claramente puede tener beneficios. Muchísimas gracias por su intervención en nuestro programa el día de hoy, Dr. Ruiz. Yo cerraría el programa de hoy diciendo que el transhumanismo es un mundo que apenas abre sus puertas. Y a pesar de que a veces tenemos beneficios muy bien definidos desde la parte médica para tratar discapacidades, arreglar problemas medioambientales, incluso emocionales, eliminando este temor a la muerte, es un campo inexplorado en cuanto a sus riesgos y en cuanto a específicamente qué impactos morales va a tener en nuestra sociedad. Tiene pocos límites y su límite más fuerte sería una ética individual y una moral social muy fuerte que a mis ojos, y no sé si el Dr. Ruiz esté de acuerdo, es muy débil en nuestra sociedad. La parte de los valores humanos, de todas nuestras capacidades blandas, es todavía muy débil para usar tanto poder. Sin embargo, hay una realidad que es la que muestra el Dr. Ruiz, y es que esta tecnología crece a pasos agigantados y es algo que evidentemente no podemos detener. Tal vez una situación y una solución más amable sería forjar estos valores humanos y esta ética individual para establecer una moral social sólida que nos permita afrontar de la mejor manera y establecer límites frente a estas tecnologías. Bueno, esto ha sido todo en nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos, al Dr. Ruiz y a los otros doctores que nos acompañaron el día de hoy. Como siempre, cerramos nuestro programa con el recomendado de la semana. El turno de esta semana es para la canción Días de un futuro pasado, de un rapero español que se hace llamar Sarkor. Es una reliquia algo vieja, tal vez a muchos no les gusta, a mí me llama mucho la atención, que va muy bien con nuestro tema del día de hoy. Así que sabemos que al acabarse este podcast no tienes muchas razones para quedarte en Spotify, pero no te vayas sin escucharlo. Te dejamos un pedazo para que te animes. Eres la única esperanza que queda en la tierra. Cambiar el pasado acabará con esta guerra. No quiero tu futuro. Estoy hablando de una raza exterminada, de millones de personas masacradas. Todo lo que conoces, todo lo que conocerás, solo será una ilusión porque todo acabará. Esperamos verlos en un nuevo episodio de Francamente, donde te hablan de lo que nadie te habla.
Si quieres contenido inédito de nuestro canal y no quieres perderte ni un capítulo de Francamente, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro Spotify.